El Salvador, como muchos países subdesarrollados, tenemos problemas con el tema de las estadísticas. Sin embargo, la más reciente se publicó en el 2015 y habla de una prevalencia de diabetes de alrededor del 12.7%. Significa de que el 12% de nuestra población adulta arriba de los 18 años adolece de diabetes. Ahora, esto no está muy distante de las cifras que hay a nivel mundial. Para el caso, se dice que para el año 2015 existieron alrededor de 345 millones de personas con diabetes, es decir, 1 de cada 11 habitantes del mundo. Pero esa cifra se va a aumentar para el 2040 alrededor de 642 millones, es decir, 1 de cada 10 personas adolecieron de diabetes. Más o menos a nivel mundial, la diabetes se ha convertido en una epidemia y tiene prevalencias similares en todas las partes del mundo. Pero una cosa que sí es muy importante es que va a afectar sobre todo a los países con mayor nivel de desarrollo, pero por sobre todo a los que tienen menos desarrollo. El 80% de las personas con diabetes van a estar en los países de renta media baja en el mundo. Y el otro 20% se va a disponer en los países de renta alta. Por tanto, esta situación nos hace entrar en un grave problema porque la distribución económica que dan para la situación de la atención de la diabetes abarca que el 80% de los fondos que se distribuyen para la atención de diabetes se da a los países que tienen renta alta, mientras que el 20% restante es para los países que tienen renta media y baja, y esos están ubicados el 80% de los pacientes afectados. La diabetes se clasifica en 4. Está la diabetes tipo 1, que esta se da generalmente en jóvenes. Son pacientes que no producen insulina a nivel de su páncreas porque por alguna razón el páncreas se ha visto dañado por una reacción de su propio cuerpo destruyendo las células beta insulínica que producen como tal insulina. Estas personas en su corta edad, generalmente 5, 7 o 10 años, empiezan a usar insulina y generalmente ingresan a los hospitales por primera vez descompensados con un cuadro que se llama cetoacidosis, que es el resultado de una carencia absoluta de insulina. Las otras personas son las diabetes tipo 2. Estos son la mayoría de los pacientes y se dan generalmente en personas adultas que tienen una herencia de diabetes, familiares de primer grado con diabetes, como también tienen en su morfología corporal obesidad, es decir, han desarrollado obesidad. Estas personas, la herencia más la obesidad, les hacen condicionar el desarrollo de diabetes tipo 2. Luego tenemos la diabetes gestacional, que es la diabetes que se presenta en el embarazo. Y por último, otros tipos específicos de diabetes, que son otras causas que secundariamente desarrollan diabetes. Como tal, alrededor del 90% de los pacientes son diabéticos tipo 2 y el otro 5% son alrededor de diabéticos tipo 1 y el otro 5% del total de diabéticos son diabetes gestacional o otros tipos de diabetes. La diabetes es una enfermedad silenciosa, como muchas otras que conforman las enfermedades cardiometabólicas. Y al ser silenciosas tenemos dos problemas. La primera es que tardamos en hacer el diagnóstico, puesto que el paciente reactivamente consulta solo al momento de presentar síntomas. Entonces eso nos demora el diagnóstico. Al demorarse el diagnóstico no quiere decir que la persona no tenga la enfermedad. Y esto hace que progresivamente vayan apareciendo complicaciones. Y es bastante común que personas consulten con un oftalmólogo y tengan daño en la retina y el oftalmólogo les dice que este daño puede sugerir diabetes. Y efectivamente aparece diabetes. Igual puede llegar alguien a la emergencia de un hospital sufriendo un derrame cerebral o sufriendo un infarto y en ese momento se le diagnostica diabetes. Igual puede llegar al hospital por una insuficiencia renal crónica y en ese momento también se le diagnostica diabetes. De manera que la diabetes puede ser diagnosticada tardíamente y aparecen las complicaciones en muchos de los casos. Como también pueden aparecer algunas personas que por razones de trabajo les pidan algunos exámenes o por control general se hagan algunos exámenes y la diabetes aparece.
La diabetes como tal tiene control, mas no tiene cura. Entonces la persona que aparece asintomática o que desarrolla síntomas, nuestra estrategia es primero llevar los niveles de glucosa a niveles adecuados. Y adecuados sería mantener el azúcar entre 90 y 130 previo a una comida, o en ayunas, como se dice, o después de 2 horas de una comida que no suba de que esté por debajo de 180. Y otro marcador que utilizamos es la hemoglobina glicosilada, que debe estar por debajo de 7. Esto nos indica que el paciente tiene buen control de su diabetes. Sin embargo, la diabetes no solo se debe referir al control del azúcar, es control de la glucosa, pero control de los factores de riesgo asociados. Muchos de estos pacientes también son hipertensos, es decir, presentan elevaciones de la presión arterial. Sí. Su control es importante para evitar sus riesgos. También pueden padecer de colesterol o triglicérido elevado. Su control es importante en esas condiciones. Igual pueden haber condiciones de aumento de peso y la reducción de su peso me ayuda fundamentalmente a controlar sus riesgos y a controlar la misma diabetes. Entonces todos estos factores de riesgo como tal deben de ser controlados en el paciente diabético que ha iniciado sus controles médicos. También muchos de ellos tienen situaciones que sus hábitos les han condicionado. Por ejemplo, fuman. El tabaquismo es un importante factor que nos incrementa el riesgo de los pacientes diabéticos, como también el alcoholismo. Y de otro hábito del cual está muy arraigado en nuestro país, que por ejemplo hay una estadística que habla del sedentarismo de alrededor del 37% de la población sedentaria, y con eso de sedentarismo estamos hablando de que la persona camina menos de 10.000 pasos cada día. Y esos 10.000 pasos son importantes para que nosotros nos volvamos activos, y si no, nos condiciona a tener malos hábitos de vida que nos lleva a diabetes como tal, y entre otras condiciones. La diabetes como tal, su importancia no solamente radica en que se eleva la glucosa y produce algunos síntomas asociados a la elevación de la glucosa. En realidad, la importancia de la diabetes es que afecta todos los órganos del cuerpo. Y como decía uno de mis maestros, afecta desde la cabeza hasta los pies. Entonces, todos los órganos del cuerpo se ven afectados por la diabetes. Y la situación es sencilla. La glucosa que está en niveles elevados en sangre, la sangre difunde por todo el cuerpo. Esta llega como nutriente inicialmente a los tejidos, pero una vez los niveles son muy altos, el cuerpo ya no puede ocupar esta como energético y deriva en otras sustancias que se convierten en sustancias tóxicas para cada y una de las células de los órganos y sistemas del cuerpo. Y esto fundamentalmente, el sistema más afectado es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es el sistema formado por el corazón y los vasos sanguíneos. La diabetes como tal es una de las enfermedades que incrementa el riesgo de enfermedad aterosclerótica, es decir, que hace que se acumule excesivo colesterol en los vasos sanguíneos, y luego estos vasos forman unos coágulos de sangre, y estos que se llaman trombos, y esta enfermedad trombótica de los vasos es la que condiciona el desarrollo de infartos, como también derrames cerebrales. Los derrames cerebrales y los infartos son la principal causa de muerte de los pacientes que adolecen de diabetes. Como también pueden desarrollar otras complicaciones cardiovasculares, como son la insuficiencia cardíaca, que es un debilitamiento severo del corazón que se ha agrandado y que el paciente adolece persistentemente de cansancio y de hinchazón corporal, como desarrollar además otra entidad que se llama fibrilación auricular, como parte de este continuum que desarrolla la diabetes y afectación a nivel del sistema cardiovascular. Hoy en día nuestro país está afectado grandemente también por una complicación que se llama insuficiencia renal crónica. Los hospitales, como el Hospital Rosales, tienen una alta carga de pacientes ingresados con insuficiencia renal crónica. Y muchos de estos pacientes son diabéticos diagnosticados,
y su complicación emergida de la diabetes mal controlada ha sido la insuficiencia renal crónica. Igual, la diabetes es la primera causa de ceguera no traumática, como también la primera causa de amputación no traumática. Es decir que tanto la ceguera como la amputación, como los infartos, como la insuficiencia renal, la diabetes es un factor importante a generar estas complicaciones. En realidad se han identificado factores o estrategias que pueden ayudar a la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas la diabetes. Lo que lleva a la prevención en primer momento es la alimentación sana y balanceada. Esta situación nos hace que nosotros como familia estemos realmente interesados en que la familia en conjunto, sobre todo aquella que tiene familiares de primer grado que tienen diabetes, tengan una alimentación saludable. Esto implicaría de que las familias coman en casa en su mayoría de veces alimentos preparados en casa y que sean preparados de forma adecuada. Nos hace controlar la cantidad de azúcares que nosotros le agregamos a los alimentos, como también la cantidad de sal que se le agrega a los mismos y la cantidad de grasas que llaman grasas trans y grasas saturadas. Si nosotros manejamos nuestra alimentación de forma adecuada y hacemos que nuestros hijos y nosotros mismos tengamos una alimentación saludable, vamos a tener como consecuencia un adecuado control de peso, que ese control de peso es un salvoconducto para la posibilidad de revertir el desarrollo de diabetes futura. Otro aspecto que tendríamos que considerar es la actividad física. La actividad física es muy importante y tiene dos fases. Es la actividad rutinaria que nosotros, programada, que nosotros hacemos, que sería hacer de 30 minutos a 60 minutos de caminata o de cualquier otro ejercicio diario, como también hacer una actividad diaria natural. Es decir, movernos en los ambientes de trabajo, movernos en la casa. Y todas esas situaciones son importantes para nosotros conseguir lo que es ser activo. Ser activo es tener una cantidad de pasos por encima de 10.000 pasos cada día. Y de esa manera nos convertimos en personas activas. También somos activos cuando desarrollamos más de 150 minutos de ejercicio, ¿verdad? Toda la semana. Y entonces eso es parte de lo que podemos hacer. Si nosotros hacemos 30 minutos de ejercicio diario por 5 días, hemos cumplido la meta de 150 minutos por semana. Y eso lo podemos extender a 1 hora diaria de ejercicio y con eso podemos llegar al límite de la meta de 300 minutos por semana y eso es saludable. También junto a esto vale la pena recalcar que hay un estudio que nos dijo, se llama DPP, que redujo el 58% la progresión de diabetes en las personas que perdían peso y hacían ejercicio. Y entonces eso comparado con los que no ejercían estas actividades.